En la Suma de Teología, Tomás de Aquino se propone responder a una serie de preguntas de carácter teológico para introducir a sus estudiantes en el ámbito del pensamiento filosófico religioso. Como buen escolástico, su obra se encuentra organizada por una lógica implacable. Si hay algo que no podemos reclamarle a un escolástico, es la organización lógica de sus ideas. Podemos discutir si sus premisas son verdaderas o falsas, si son evidentes o no, pero no podemos discutir su consistencia lógica, mucho menos si no estamos instruidos en esas cuestiones. Hablando de cuestiones, la Suma de Teología de Tomás está dividida en cuestiones. Hoy vamos a comenzar con la cuestión número 1, que dice así: ¿qué es y qué comprende la doctrina sagrada? Cada cuestión que vamos a trabajar está abordada mediante una serie de artículos. Y estos artículos están perfectamente organizados, ¿no? Como en todas las obras escolásticas. Cada artículo tiene su lógica interna. Se comienza explorando en primer lugar las objeciones. Por ejemplo, si la pregunta fuera ¿es necesaria la filosofía? Mediante las objeciones vamos a conocer argumentos que dicen que la filosofía no es necesaria. Seguido de las objeciones, vamos a encontrar la sección denominada En cambio, donde se ofrecen argumentos que dicen que la filosofía sí es necesaria. Acto seguido, el filósofo expone otra sección denominada Solución, donde desarrolla su propia opinión al respecto de la cuestión. Por último, el filósofo responde una a una las objeciones presentadas al principio del artículo. Obviamente esta sección está perfectamente señalizada bajo el título Respuesta a las objeciones. Todavía no leí toda la obra, pero por lo que pude ver está organizada de esta manera, de principio a fin. Personalmente, las obras de los filósofos medievales me resultan dificilísimas. Dificilísimas de entender y de seguir. Son muy estructurados. Eso es algo positivo, pero muchas veces suelen presuponer cosas que no sabemos. Seguramente porque las obras responden al orden en que se le presentaban a los estudiantes en las escuelas de aquella época. Por eso se les llama filósofos escolásticos, ¿no? Son los filósofos que trabajaban en las escuelas medievales. Bueno, habiendo aclarado todo esto, empecemos a leer a nuestro amigo Tomás, el doctor Angélico. ¿Sí? Ese era su apodo, doctor Angélico. La cuestión 1, como ya adelantamos, pregunta: ¿qué es y qué comprende la doctrina sagrada? Para intentar responder esta cuestión, Tomás nos propone analizar el artículo 1, que consiste en la siguiente pregunta: ¿es o no es necesario que además de las materias filosóficas haya otra doctrina? Para responder este primer artículo, como anticipamos, va a comenzar por las objeciones, es decir, por los argumentos de los que opinan que no es necesario que además de las materias filosóficas haya otra doctrina. En este caso las objeciones son dos. La primera dice, textual: no pretendas alcanzar lo que no puedes. Todo lo que el ser humano puede conocer, puede hacerlo mediante el estudio de las materias filosóficas. Aquello que no pertenece al ámbito de la filosofía no se puede entender, por lo tanto, no hace falta otra doctrina. La segunda objeción dice que todas las doctrinas filosóficas tratan del ser y pretenden alcanzar un conocimiento verdadero de las cosas que son, incluyendo a Dios. Las materias filosóficas incluyen el estudio de Dios. La teología es una parte de la filosofía.
¿Para qué necesitaríamos entonces otra doctrina? Bien, esas son las dos objeciones que presenta. Ahora vamos a pasar a la sección que se denomina en cambio. Hay otra opinión que dice que hay un tipo de escritura que no entra en el ámbito de la filosofía y que merece ser estudiada. Habla de la escritura divinamente inspirada. La escritura filosófica es inspirada por la razón humana, pero hay otro tipo de escritura, la que es inspirada por Dios, y que merece ser estudiada, enseñada y divulgada por alguna materia que no sea la filosofía o que no sea filosófica. Por lo tanto, debería haber alguna ciencia divina. Ahora pasamos a la sección que denomina solución. Así vamos a hacer con todos los artículos. Entonces, la sección solución es la sección del artículo que sigue al en cambio. Acá Tomás expone que esta ciencia divina, cuyo objeto de estudio es la revelación divina, es necesaria para la salvación humana. La salvación humana depende en parte del estudio de la filosofía y de esta ciencia divina de las revelaciones. Esto es así porque la salvación de los humanos depende de cómo se comporten, depende de la bondad de sus acciones. Y para saber qué acciones son buenas o malas, es necesario que conozcamos cuál es el bien supremo al que debemos dirigir nuestras acciones. Y ese bien supremo, para Tomás, es Dios. Esto nos hace acordar un poco a Aristóteles. Tomás es un fiel seguidor de Aristóteles. Aristóteles decía que todo en la naturaleza tiende a un fin. Tomás dice que el fin supremo al que todas las cosas tienden es Dios. Y el ser humano no es una excepción. Por eso mismo, el ser humano debe conocer su fin, su propósito, para que pueda dirigir allí su obrar y su pensar. Ese propósito no puede ser deducido racionalmente. Por eso Dios nos lo reveló. La filosofía, la razón humana, según Tomás, necesita de la revelación divina para comprender cuál es su propósito, para saber qué es lo que tiene que hacer para salvarse. Además, si solo pudiera comprenderse mediante la razón, únicamente unos pocos humanos alcanzarían la salvación. La verdad de Dios solo sería conocida por algunos, los que saben usar la cabeza, que son bien pocos. Por eso Dios reveló su verdad a los hombres de otro modo. Si bien toda la creación divina tiende naturalmente hacia Dios, como habíamos dicho, el ser humano tiene la complicación del libre albedrío. Según las decisiones que toma, se puede acercar o se puede alejar de Dios. Por todo esto fue necesario que Él revele su verdad a los humanos de forma simple y comprensible para todos. Como por ejemplo los 10 mandamientos, las santas escrituras y las enseñanzas de Jesucristo. Así que, en opinión de Tomás de Aquino, sí es necesaria una doctrina, aparte de las filosóficas, basadas en el uso de la razón. Esta nueva doctrina, supongo, deberá basarse en la fe. Ahora bien, una vez expuesta la opinión de Tomás acerca del artículo 1, de la cuestión 1, vamos a proceder a recorrer las respuestas a las objeciones. Recordemos que eran dos. La primera nos decía que no pretendamos alcanzar lo que no podemos. Con esta objeción Tomás está de acuerdo. No podemos conocerlo todo con el solo uso de nuestra limitada razón. Sin embargo, aquello que no podemos conocer con la razón, nos lo ha revelado el mismísimo Dios, para que lo aceptemos por la fe.
Es la doctrina sagrada la que nos enseña aquello que la razón humana no puede comprender estudiando filosofía. La segunda objeción decía que en la filosofía ya había una doctrina que se encargaba de estudiar a Dios, la teología, y que por eso no era necesaria otra. Y Tomás responde a eso textualmente: a diversos modos de conocer le corresponden diversas ciencias. Y recurre al ejemplo del conocimiento de la redondez de la Tierra. Tanto el astrónomo como el físico llegan a la conclusión de que la Tierra es redonda. Pero mientras que el astrónomo lo hace abstractamente por medio de las matemáticas, el físico lo hace concretamente por medio de la materia. De ahí que no hay ningún impedimento en que dos ciencias dediquen sus recursos al mismo objeto de estudio, siempre y cuando lo hagan de modo diverso. En el caso de la filosofía, se estudia a Dios mediante la razón natural, mientras que con la otra ciencia se lo hace a la luz de la revelación divina. De todo esto se deduce que la teología que estudia la doctrina sagrada, por su género, es distinta de la teología que figura como parte de la filosofía. Entonces, para terminar, ante la pregunta, ¿es o no necesario que además de las materias filosóficas haya otra doctrina?, la respuesta de Tomás de Aquino es sí. Es necesario que además de las materias filosóficas haya otra doctrina.